Viene de la palabra aceptar o sumisión ante la presencia y fuerza de Dios. El Corán es el libro más sagrado para el Islam. Según la tradición islámica, es el resumen de todas las revelaciones que recibió Mahoma desde el año 610, cuando Mahoma tenía 40 años, hasta su muerte en el año 632. Toda la vida religiosa del profeta duró 22 años. Es la palabra de Alá que la recibió vía el arcángel Gabriel. Alá decidió que el Corán bajaría a la tierra en árabe y por lo tanto no todos los árabes que hablan árabe oral pueden leer este árabe escrito. Desde el punto de vista islámico, como Alá lo entregó así, no se lo puede traducir desde el árabe. Debido a que la mayoría de los musulmanes en el mundo no saben leer árabe escrito, entonces no pueden leer el Corán. Se trata de la verdad total, sin errores. No se puede discutir con lo que está escrito en el Corán. Según la tradición islámica, el Corán descendió del cielo de un panel llamado el panel oculto, que es la misma fuente desde la cual se escribió y bajó la Torá judía y el Nuevo Testamento cristiano. Es la fuente de los textos santos de Dios. Debido a que se trata de la misma fuente, hay historias similares, aspectos parecidos, pero las historias anteriores han sido a veces malversaciones. La Torá bajó y se adaptaba a la época, pero no fue suficiente. El Nuevo Testamento bajó y tampoco fue suficiente. Estos son libros sagrados, pero fueron malinterpretados por judíos y cristianos. Entonces, Dios entregó la última revelación, que es el Islam. Según el Islam, tras la entrega del Corán, Dios no entregará más instrucciones para la humanidad. Todos los capítulos del Corán son manuales de conducta para demostrar la fe y para que en el día del juicio puedas superar la prueba. No es un libro de historia y no es una biografía de la vida de Mahoma. En una primera etapa, la escritura del Corán y sus enseñanzas se debían memorizar. 20 años después de la muerte del profeta, se hizo evidente que el material se iba perdiendo porque la gente se moría, se olvidaban, por lo que el tercer califa, Othman ibn Affan, decidió ordenar las palabras del Corán. Reunió a su alrededor a las personas que estaban con el profeta y transcriben el Corán al papel. Desde el año 651, ese texto se mantiene hasta la actualidad. En el 651 se hace una edición que es muy diferente a lo que conocemos en la Biblia judía y en el Nuevo Testamento cristiano. El Corán está dividido en 114 capítulos, un largo similar a los 5 libros básicos de la Biblia. Cada uno de estos capítulos se conoce como sura, y cada sura está dividida en párrafos que en árabe se llaman aya, en plural ayat. Las sura están ordenadas de acuerdo a su longitud. Debido a que el Corán no es un libro de historia, sino que se trata de un manual, no hay importancia alguna al orden, fuera de la primera sura, que es la Surat al-Fatiha, que es la apertura de 7 versos que habla de Alá y de la importancia de comportarse según su orden, que es corta, pero que como es muy importante, se la coloca primera, aunque si tuviese que ser de acuerdo a su longitud, evidentemente no sería la primera. La segunda, la Sura al-Baqara, la de la vaca, será la más larga. Cada una de las suras tiene un nombre, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se cuenta allí, pero que describe alguna acción, suceso, acto de heroísmo o una tradición, una suna, que se aprende de esa sura. No suele usarse el número, sino que se usa el nombre y se señala cuántos párrafos cuenta. No se sabe por qué lo ordenaron así al Corán. Las suras eran antes rollos, por lo que puede que haya sido un ordenamiento netamente práctico. Las suras, las revelaciones, se dividen en 2 tipos: las de la Meca o mecanas y las de Medina o medinesas. Estas denominaciones se refieren a si fueron reveladas en la Meca en los primeros momentos del Islam o bien en Medina después de la hijra o el exilio. En general, las mecanas son más cortas y tienen un ritmo poético más marcado, mientras que las medinesas corresponden a la época en que se organizaba en Medina el primer estado musulmán, germen del posterior imperio, y son más largas, acorde con su mayor contenido normativo y en general
se las considera más extremistas. Mientras que en la Meca buscaba ganarse adeptos, en Medina se trata de un líder de un ejército en expansión. Las primeras más o menos 40 suras las recibió en la Meca y poseen menos fuerza legal. Las 2/3 partes restantes, 80 aproximadamente, son de Medina con mucha fuerza legal. Todas las suras comienzan con la Basmalá, una frase que dice en el nombre de Alá, el compasivo y el misericordioso. La única sura que no tiene esta introducción es la número 9, Surat en-Tauba, o el arrepentimiento, pero no se sabe por qué razón es esto, aunque se reconoce que las 29 primeras aleyas de esta sura son las últimas en haber sido reveladas a Mahoma. En el Corán vemos 4 tipos de contenidos. Los primeros que aparecen son contenidos relacionados con la fe en Alá, en Mahoma como profeta de Alá, la fe en el día del juicio, en las buenas acciones y los castigos. Así comenzará el Corán. Lo segundo que aparece es Sharia, la ley religiosa. Leyes religiosas están escritas en el Corán y estas no son interpretables. Ya en la parte de la vida de Mahoma en Medina, cuando tienen que administrar la nueva comunidad, entonces las indicaciones religiosas comienzan a implementarse para la gestión comunitaria, pelea, fiestas, calendario. Esa base puede ser encontrada en el Corán. Por ejemplo, la prohibición de beber vino. ¿Se refiere a todo el alcohol o solamente a vino y cerveza? Lo que está escrito en el Corán no se discute, solamente en la forma de implementarse puede ampliarse o discutirse. Lo que está prohibido está prohibido. Lo tercero que enseña el Corán es la actitud hacia otras religiones. Mahoma se enfrenta a los judíos, cristianos y árabes paganos. El mundo, según el Islam, está dividido entre paganos y monoteístas. Hay diferencias entre unos y otros. Los paganos no tienen permitido vivir bajo su fe en el Islam. O conversión, o expulsión, o muerte. Para los monoteístas, que es la gente del libro, el libro es la Biblia, Ahl al-Kitab, ellos no están obligados a convertirse y pueden vivir como dhimis, minoría protegida. No hay coacción en la religión, por lo menos no en lo que se expresa en el Corán. El Corán ve a estas dos religiones de forma un poco diferente. Al judaísmo la ve de forma positiva, de hecho es una religión cercana al Islam en su visión totalmente abstracta de Dios. Sin embargo, cuando habla de los judíos lo hace de forma no siempre positiva. Mahoma esperaba ser aceptado y seguido por los judíos, pero eso no sucedió y así comenzó el conflicto con ellos. Sobre los judíos hay un verso que los trata como a un burro llevando libros. El libro es bueno, pero la gente es tonta. Sobre el cristianismo no los ve de forma tan positiva, en especial cuando trata con una premisa básica. Jesús no puede ser Dios cuando Mahoma es el único que sabe toda la verdad. Por contrapartida, suele hablar bien de los cristianos. Los que creen en Jesús, en árabe Isa, creen en él como el Hijo de Dios, mientras que los musulmanes lo ven como a un simple profeta. Cuarto, el Corán nos presenta decenas de historias ya relatadas en la Biblia. Uno se puede preguntar, ¿qué hacen allí esos textos? Aunque hay que recordar que, como la Biblia, también el Corán proviene del panel oculto. No hay razón para creer que estas historias deberían ser diferentes, pero la importancia se centra en el mensaje. No hay mensajes positivos o negativos, pero sí diferencias en la forma en que las historias son contadas y también diferencias en los personajes. Por ejemplo, el que venció a Goliat no fue David sino Saúl. Hay algunos cuentos del Nuevo Testamento, pero la mayor parte es del Viejo. Presentemos ahora una serie de ejemplos sobre los 4 temas tratados en el Corán. Hablemos de las suras que tratan con la fe. La primera es la Surat al-Fatiha, la de la apertura. Toda ella está dedicada a Alá. Alá es único y Él decide mi destino. Allí se muestra el deseo de ser redimido por Alá. Es monoteísmo puro. Inclusive Mahoma no aparece en esta sura. Todos los musulmanes saben este verso en árabe de memoria. Un musulmán que reza la dice, sus breves 7 versos, por lo menos 17 veces al día. Fue revelada en los días de Mahoma en la Meca. La primera parte habla sobre el día del juicio final, sobre el fin de los días. La segunda parte de la sura habla del Sirat, el camino de los justos. Sirat es también el puente. Según la tradición de la Edad Media, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, por allí pasarán todos los creyentes, pero sobrevivirán solamente los buenos, y los pecadores
morirán en el infierno que está en el Cedrón. El puente estará apoyado sobre 7 arcos, y será recto como el filo de una espada y ancho como un cabello. Dice al final que serán separados los errantes de los justos. En el siglo VIII, esos errados eran los paganos. Más tarde, ya se interpretará el mundo entre 3 tipos de personas: los musulmanes, a los que Alá protege; los que Alá se enoja con ellos, que son los judíos, si no los hubiese destruido el templo; y los que están buscando el camino, que son los cristianos. En el siglo XI ya existe un conflicto con los cristianos, y la interpretación que se desarrolló es que Alá está enojado con los judíos, y los que están equivocados o confundidos son los cristianos. Su gracia continúa sobre los musulmanes. La primera sura en ser revelada fue la sura 96, el Alaq, la sura de la sangre. Fue revelada en la Meca en el año 610 y consta de 19 aleyas. Fue entregada el 27 del mes de Ramadán. Las 5 primeras aleyas son, según casi todos los comentaristas, el comienzo de la revelación. Las restantes son posteriores y hablan de los problemas que el Islam tuvo que enfrentar en sus primeros tiempos en Meca. En los hadices encontramos el relato sobre cómo la primera revelación le llegó a Mahoma, del terror que le produjo, de las dudas acerca de su cordura, de la angustia que el abrazo de Jibril, el ángel Gabriel, le provocó al aniquilarle para el mundo. La sura 97, Layl al-Qadr, trata de la noche de la sentencia, explica el contexto de la sura 96, sucede una de las noches del mes de Ramadán, en donde se explica que descendió el Corán desde los cielos, y la revelación durante la primera noche en donde se presentó la palabra de Alá al profeta. Pasar dicha noche en devoción a Dios posee un gran valor. Qadr es el destino o la sentencia. La noche de la sentencia del hombre ocurre en el mes de Ramadán. Alá tiene 99 apodos bonitos. Uno de ellos es el sentenciador, o sea, Al-Qadr. La sura 3, Al-Imran, o la familia de Imran, tratan sobre el orden de las revelaciones. Primero llegó la Torá, y luego el Nuevo Testamento, el Evangelio, para poder guiar a las personas, pero luego bajó el Forcán, el apodo del Corán. Antes llegaron las medias verdades, y ahora llegó la verdad ultimativa. Allí también le hablan al pueblo del libro, a los judíos, y les dice que Abraham no era judío y tampoco era cristiano, era el primer musulmán. Parecería ser que Mahoma está participando en medio de una discusión y entonces la respuesta le baja desde el cielo. Era un Hanif, Abraham, y no otra cosa. Los judíos no deben enorgullecerse tanto de Abraham porque todavía no había judaísmo. Hanif es una palabra complicada que está relacionada con la época de la Jahiliya, antes de Mahoma, la era de la ignorancia. Era ser un monoteísta pero sin religión organizada. Se sabe que antes de la presencia de Mahoma ya había personas que eran monoteístas, eran grupos que se conocían con la palabra Hanif o Hanifim. Abraham no era pagano, seguro. Es el padre de la Umma árabe. No se sabe el origen de la palabra, pero se sabe que creían en Alá. Abraham, el patriarca, Ibrahim, el Jalil, el amigo de Alá, era un creyente sin religión, un consagrado que es un converso al Islam. En la Sura 5, Surat al-Maida, de la mesa servida, relata la historia de la Torá. Eretz Israel no es nombrada por su nombre, sino como la tierra santa, la tierra bendita. La historia concuerda con la historia de los enviados y los espías de Israel. Siguiendo con los relatos de la Biblia, la Sura 12, la de Yosef o José, es la única del Corán que está totalmente dedicada a Yosef, a José. Muy larga, sigue toda la vida de José, entera. Una sura con una gran moral que nos enseña normas de conducta. La historia con la esposa de Putifar es parecida, pero al final es diferente. Yosef demuestra que él es un justo. La esposa de Putifar es de la clase alta de Egipto y sin embargo ella tiene un esclavo cananeo, Yosef o José, y se enreda con este, o lo intenta, pero él no quiere. A Yosef también le gustaba, pero como vio a Alá, no la quiso. Siempre las historias de la Biblia que entran en el Corán giran alrededor de la moralidad. La mujer de Putifar trata por la fuerza, le rompe la ropa a él y justo entra el marido de ella. Yosef le echa la culpa y la mujer hace lo mismo. Pero como la ropa estaba rota por detrás, debía ser la culpable ella, por lo que el marido le exige a su mujer que pida perdón
ya que Yosef no era culpable. Ahora bien, se agrega una parte que no está en la Biblia. Cuenta que mujeres de clase alta contaban chismes sobre la esposa de Putifar y Yosef, por lo que ella responde invitándolas a su casa. Les da un cuchillo a cada una para cortar cítricos, y cuando éstas vieron a José, se cortaron los dedos, por lo que ella les dice: este es el hombre del que cuentan chismes sobre mí, y mira lo que les pasó a ustedes cuando lo han visto. Se cortaron los dedos. Lo extraño de este agregado es que no aparece en la Biblia hebrea, pero sí aparece en el Midrash de Tanjuma, las interpretaciones. De aquí podemos deducir que Mahoma no solo conocía las historias bíblicas, sino también los midrashim que hay tras ellas. Eso es ley oral. Mahoma estudió con los judíos, aprendió con ellos a leer y a escribir, y escucha las historias de acuerdo a la tradición oral hebrea. Por ejemplo, los midrashim y las agadot, los cuentos. Se puede afirmar que la influencia judía es significativa. Otro ejemplo parecido lo vemos en la Sura 27, Surat al-Namel, de las hormigas. Es una sura en donde Salomón cita a todos los animales, pero el pájaro abubilla no se presenta, por lo que Salomón se enoja mucho. El pájaro dice que tiene una excusa y está relacionada con la reina de Saba. Debes verla, y Salomón la invita a esta y queda realmente impresionado. Salomón comienza a pensar que ella es un demonio, y la forma de comprobar tal cosa era verificar las plantas del pie. Si tienen la forma de pata de gallina, entonces es un demonio. Entonces, el inteligente rey Salomón la mandó a llamar, pero cubrió el suelo de la sala como si fuese de agua, pero con espejos. Y cuando ella entró, pensó que todo estaba repleto de agua, levantó su falda y mostró sus plantas de los pies. Ahora bien, la misma historia aparece en el Midrash Mishlei. Tenía pelos en las piernas, dice el Midrash judío, pero el Corán no dice nada sobre tal falta de depilación.